Bienvenidos a la Guarida del Zorro, a esta segunda parte de la pequeñita serie que estoy haciendo de 2 vídeos para contaros un poco qué es lo que pretendo con este canal y quién soy. En la primera parte, que os dejo aquí arriba la sugerencia a este vídeo, explicaba un poco cuál había sido mi trayectoria y mi experiencia política. Y ahora voy a hablaros en este vídeo de qué es lo que yo pretendo con este canal y cuáles son las ideas que yo defiendo. Comenzamos. Bueno, en el primer vídeo que ya os he sugerido, que es el que antecede a este, como os he dicho, os hablaba un poco de mi experiencia política de la mano de Antonio García Trevijano, cuál había sido mi proceso, ¿no?, a la hora intelectual y políticamente de formarme y de entregarme al activismo político en estas líneas de buscar la libertad política colectiva. Hablé fundamentalmente de mi papel de llegada a Madrid porque, bueno, podría hablaros de más cosas, de cuando estuve en la Facultad de Historia. Yo estuve 4 meses encerrado allí pidiendo que no se aplicara el Plan Bolonia, bueno, muchas otras cosas, pero sobre todo se trata de contaros qué es lo que yo pretendo con este canal, qué es lo que a mí me gustaría despertar en la conciencia de las personas que me ven, y esa es la idea de perseguir la libertad política colectiva, como bien os he dicho. Y la libertad política colectiva es lo que voy a intentar explicar en este vídeo. Después de este vídeo voy a publicar aquí en este canal la conferencia que se hizo en el Ateneo, bajo el título El porvenir de España, que yo tuve pues el papel de organizar fundamentalmente, de llevarla a cabo, y en el cual don Antonio derivó lo que en principio iba a explicar en el Colegio Mayor Barberán, que es la conferencia que fue prohibida, derivó a explicar la idea de libertad política colectiva. En esta conferencia don Antonio al final de lo que habló fue de una trayectoria general de todo su paso por el activismo político bajo Franco, buscando la libertad política colectiva y que España se convirtiera en una democracia, lo cual al final no pudo ser porque le metieron en la cárcel y por la traición de los partidos que él aglutinó en la Plata Junta. Pero eso lo podéis ver en la conferencia que he editado, ¿vale? La podéis ver completa, dura 2 horas y cuarto en el canal de Libertad Constituyente Televisión, pero yo la voy a publicar editada para que, bueno, sea un poquito más amena y quitando algunas cosas, algunas intervenciones de presentación y tal, que bueno, pues lo podéis ver entero en el canal de Libertad Constituyente Televisión, pero yo aquí pues he hecho mi propia edición de la conferencia que, bueno, que organicé y que en su momento acogió el Ateneo. Pero lo dicho, en esta segunda parte de lo que voy a hablar es qué es lo que yo defiendo y qué es lo que yo pretendo con este canal, que es despertar en las personas que vean estos vídeos la idea de la libertad política colectiva. ¿Y qué es la libertad política colectiva? Que al final es el fundamento jurídico de toda democracia. Cuando hablo de democracia me refiero al régimen de gobierno. Ya lo he apuntado algunas veces, que claro, hay 2 conceptos de democracia: la democracia social o la socialdemocracia, la democracia material, como lo define Santayana en La vida de la razón o fases del progreso humano, y la democracia formal, la democracia como forma de gobierno. Bueno, pues esta segunda sería lo que yo me gustaría que hubiera en nuestro país, porque son los mecanismos jurídicos que existen y que se han inventado desde hace mucho tiempo, desde Locke, Montesquieu, Tocqueville, etcétera, etcétera, para que haya resortes dentro del Estado que impidan que el poder sea abusivo de cara al ciudadano y que sean los ciudadanos los que se den a sí mismos sus propias leyes. Esa es la formal democracia. Por un lado, como he dicho, tenemos la democracia material, la democracia social, la socialdemocracia, lo que ha derivado en la socialdemocracia, que es una serie de conjunto de ideas tendentes hacia la democracia material, pues de procurar la igualdad entre todas las personas, de derechos y oportunidades, la libertad para todas las personas, la capacidad de independencia para todas las personas, pero claro, esto es muy difícil y desde luego las primeras personas en tomar estos discursos son los dictadores y los oligarcas. Todo poder abusivo emplea la idea de socialdemocracia. Todo poder que está descontrolado, todo dictador o todo régimen político basado en una cúpula de personas, una oligarquía, lo que hace es utilizar el discurso de la socialdemocracia para justificar su falta legítima a la hora de ocupar el poder. Por ejemplo, todos los franquistas hablaban siempre de lo bien que iban las cosas con Franco, porque tenían que justificar el franquismo por sus obras públicas, por su sanidad pública, por su seguridad social, por todos los regalos hacia la ciudadanía desde un poder superior que garantizan ese, digamos, estado de bienestar, lo que nosotros hemos conocido como el estado de bienestar. La formal democracia, que se fundamenta en la libertad política, lo que implica es que nadie tiene que hacer regalos a la sociedad, porque es la sociedad la que tiene la capacidad para dotarse a sí misma de leyes por mayoría. Es decir, en contraposición a la socialdemocracia, que sería un conjunto de ideas o aspiraciones, un discurso que no se puede, digamos, materializar físicamente en nada, sino que son una serie de directrices, de ideales,
nobles en principio, pero que son muy fácilmente manipulables y, digamos, justificadores de una manera de gobernar un país de forma tiránica, porque un tirano puede ser un muy buen tirano si actúa y promulga leyes en favor de su pueblo, pero no deja de ser un tirano, no deja de ser una persona que hace lo que él considera y no hay nadie que controle su poder. En cambio, la formal democracia, la democracia formal, la democracia como forma de gobierno, lo que pretende es que sea la nación la que tenga la capacidad de designar representantes directamente y esos representantes tengan que cumplir obligatoriamente lo que sus electores le han dicho que tienen que hacer y por lo tanto las promulguen las leyes que quieren exactamente los electores que promulguen. Esto se articula a través de lo que llamamos la representación política uninominal por distrito, que ya existe, es una cosa que existe en el parlamentarismo puro inglés. En Francia, por ejemplo, o en Estados Unidos, los diputados, los miembros de la Asamblea Nacional o del Congreso de los Diputados en España están elegidos uno a uno por cada circunscripción electoral, por cada pequeña región de vecindad o comunidad que elige a su diputado y puede hablar con él, puede proponerle que haga acciones o que haga propuestas de ley y esta persona cuando va al Congreso tiene que cumplir lo que le han obligatoriamente mandado sus electores. Este sistema lo que garantiza es que sea la propia nación, los propios ciudadanos, los que hagan sus propias leyes a través de esa elección uninominal por distrito. El otro requisito de la formal democracia es la separación de poderes, que de esto también he hablado en muchos vídeos de Montesquieu, desarrollada en un principio por Montesquieu, que lo que establece es que todo poder necesita un contrapoder para que garantice y vigile su gestión, porque los ciudadanos en su día a día, en su familia, en su trabajo, en sus actividades, en sus inquietudes, no tienen por qué estar pendiente de que el poder abuse o no, o sea un poder despótico. La separación de poderes consiste en que todo poder que tiene la capacidad para obligar a todos los ciudadanos tenga otro poder igual en potencia para ejercer su poder que controle la gestión de este y hace que un poder se vigile a otro. De esta manera el ciudadano, como decía Madison, puede dormir tranquilo porque sabe que todo poder tiene otro enemigo y enfrentado que está controlando su gestión evitando que el poder abuse. ¿Quiénes son estos dos poderes? Bueno, pues fundamentalmente por un lado tenemos el poder de la soberanía estatal, es decir, la capacidad que tiene el Estado para ejecutar las leyes de manera coercitiva, lo que Max Weber llama el monopolio legal de la violencia, que corresponde al Estado y al gobierno, lo que podríamos llamar al ejecutivo, y por otra parte tenemos a la Asamblea Nacional de Representantes elegidos por la nación, es decir, al legislativo. El legislativo y el ejecutivo separados en elecciones separadas, es decir, por un lado los ciudadanos eligen a su representante que va a la Asamblea Nacional o al Congreso de los Diputados en España y por otra parte, en otras elecciones se elige al presidente del gobierno, que forma su gabinete, forma su gobierno de manera independiente al legislativo, ¿de acuerdo? Y estos dos poderes, como he dicho, son independientes, pero uno tiene la capacidad de hacer leyes y otro tiene la capacidad de aplicarlas. Y estas capacidades no se pueden cruzar. El Ejecutivo no puede promulgar leyes y el Legislativo no puede aplicar leyes. Estas funciones corresponden en exclusiva a cada uno de ellos. Esta capacidad para que un poder controle a otro solamente se articula de manera plena en Estados Unidos, donde incluso los presidentes, como Nixon, salen fuera cuando hay un sistema garantista o cautelar que se llama a este balance de poderes independientes. El parlamentarismo inglés, por ejemplo, no tiene la separación de poderes, porque el gobierno sale de esa pequeña asamblea legislativa, pero como hay representación uninominal por distrito y hay una tradición de libertades, pues evidentemente la manera de ejercer el poder no es tiránica, no es como la que es en España, que es una oligarquía de partidos o una dictadura. Es un parlamentarismo. En Francia, por ejemplo, hay una semidemocracia porque a través de la reforma de Gaulle del 58 los representantes de la Asamblea Legislativa son elegidos uninominalmente, además a doble vuelta para garantizar una mayoría en la elección del representante para la Asamblea Legislativa, pero De Gaulle no se atrevió, digamos, a que el Ejecutivo pueda formar gobierno independientemente sin la autorización de la Asamblea Nacional. No hay una separación plena. Por eso decimos que Francia es una semidemocracia, hablando siempre de la forma de gobierno. Además, Antonio García Trevijano incluyó en su teoría pura de la República Constitucional un mecanismo muy efectivo, que es que siempre que haya un bloqueo institucional, la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo tienen la capacidad de disolver al otro. La Asamblea Legislativa, ante un problema con el Ejecutivo, que digamos no quiere aplicar las leyes que él promulga o promulga las leyes que ella o aplica las leyes que ella promulgadas de forma tiránica, la Asamblea puede disolver al Ejecutivo y convocar nuevas elecciones, con una condición:
que se disuelva ella también. Es decir, la garantía de que jamás habrá un bloqueo institucional es que un poder puede ordenar la disolución de otro. El presidente también puede nombrar la disolución de la Asamblea Legislativa, a condición de que también se disuelve él y se convocan otra vez elecciones para la Asamblea Legislativa y para el Ejecutivo. Este es un mecanismo muy eficaz. Bueno, pues esto es lo que yo defiendo, la formal democracia. ¿Por qué? Porque es una manera de organizar la forma de gobierno en la cual es muy difícil la corrupción. Primero, la voluntad de los ciudadanos siempre es el fundamento de toda legislación. Todo lo que hacen los políticos siempre nace de la voluntad de los ciudadanos, porque todo diputado depende de que su distrito esté contento con él. Si no, sale fuera, no puede llegar al Congreso y luego hacer lo que le dé la gana. Eso no puede pasar. Y luego, el ejercicio del poder nunca se podrá aplicar tiránicamente o arbitrariamente y, por lo tanto, generarse toda la corrupción institucional que vemos en los estados de partido, es decir, en la partitocracia actual española, porque los poderes se vigilan entre sí y evitan que uno abuse de otro o ejerza su poder tiránicamente. Ahora bien, esta forma de organizar la forma de gobierno en la formal democracia no tiene una única manera de estructurar el Estado. Puede haber una república constitucional, que es lo que yo defiendo, donde no hay rey y donde es el presidente el que tiene el máximo poder ejecutivo y la asamblea la que tiene el máximo poder legislativo y máximo representante de la nación, o puede haber, por ejemplo, una monarquía presidencialista, que es lo que defendía Don Juan, el padre de Juan Carlos. Don Juan pretendía que si fuera rey fuera por una elección de los ciudadanos en un periodo de libertad constituyente, es decir, en un referéndum en el cual los ciudadanos dijeran sí, queremos una monarquía, y él propondría una monarquía presidencialista, que son las mismas reglas de juego de la formal democracia que yo os he dicho, pero con el rey como una figura meramente institucional, que representa, digamos, a la nación, como un pequeño adorno. Eso es lo que pretendía Don Juan. ¿Y cómo lo sé? Pues porque, además, confirmado por don Luis María Ansón, que es el especialista en Don Juan y el que ha publicado su propia biografía, no hay ningún periodista que haya estado más cerca de Don Juan que Luis María Ansón. Bueno, pues Don Juan le pidió a Antonio García Trevijano un modelo de lo que él quería, que era la monarquía presidencialista. Y este modelo fue examinado por el que entonces, en los años 60, era el máximo jurista constitucional reconocido a nivel internacional, que era Maurice Duverger. Y quedaron los tres en el Hotel Lotte en París, donde Maurice Duverger dijo que ese modelo de monarquía presidencialista sería la envidia de Benjamin Constant. Pero bueno, también podría producirse que los ciudadanos no eligieran una formal democracia y eligieran una tiranía o eligieran cualquier modelo oligárquico como el que hay hoy. Es decir, para poder llegar ahí, lo que se necesita previamente es un periodo de libertad constituyente, que es lo que no ha habido jamás en España. Un proceso de libertad constituyente es un proceso en el cual hay un gobierno en funciones que se encarga de que todo siga funcionando y durante un año o dos se promulga una serie de leyes que garantizan una libertad de prensa como no la ha conocido jamás ningún país, una libertad de expresión como no la ha conocido jamás ningún país, y se da voz a todas las personas que propugnan, digamos, un modelo institucional. Pues los monárquicos un tipo de monarquía, los republicanos un tipo de república, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente se convoca un referéndum para que los ciudadanos puedan elegir qué forma de Estado quieren. También podría darse, por ejemplo, una monarquía constitucional como la de Luis XVI, donde hay separación de poderes, el pueblo elige a sus representantes en la Asamblea Legislativa y después el rey tiene la facultad de nombrar gobierno, pero cumpliendo siempre con la separación de poderes. Es decir, el gobierno que nombra el rey no tiene la facultad para promulgar leyes, ni el rey tiene facultad para promulgar leyes, pero esto en pleno siglo XXI es mucho más difícil. Una vez los ciudadanos han elegido ese modelo de Estado, que cabe de decir evidentemente que en ese periodo de libertad constituyente las dos ideas que siempre iban a cobrar más fuerza son la república constitucional y la monarquía presidencialista, por sus características formaldemócratas de garantizar que el poder no se pueda abusar de él, ni haya corrupción, y porque hay representación de los electores en ambos casos, pues una vez se elige ese modelo de Estado, ya se convocan unas cortes constituyentes, es decir, se hacen unas elecciones, pero unas elecciones para elegir representantes que hagan la Constitución, única y exclusivamente con esa función. ¿Por qué digo esto? Pues porque la Constitución de 1978, que fue promulgada en secreto, realizada por unas cortes franquistas, elegidas con una ley de Franco. Y esto, evidentemente, es, pues como dijo Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley. Es llevar el régimen franquista a la oligarquía que tenemos hoy en día, haciendo una lavada de cara. Prácticamente eso. Si las cortes franquistas son las que promulgan una constitución, esa constitución evidentemente va a tener un tinte franquista. Y por eso vemos que las instituciones actuales españolas no han cambiado nada.
el partido que tiene la mayoría o los partidos que pactan una mayoría tienen la mayoría para promulgar leyes, para aplicar las mismas leyes que ellos hacen y además tienen mayoría para designar los jueces del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Por eso la estructura del Estado sigue exactamente igual que bajo Franco. Lo único que ha cambiado es que hay un régimen de libertades concedidas, pero que no nacen de la libertad política colectiva, no nacen de esa estructura formal demócrata que garantiza que sean los ciudadanos los que digan: queremos esta legislación y no hay nadie que la pueda revocar ni la pueda quitar, ni pueda quitar esos derechos que nosotros nos damos a nosotros mismos. Hoy en día sí, porque todos los derechos que hay individuales son fruto de un pacto, un consenso entre los franquistas y los traidores a la libertad política colectiva, todos los partidos que hay hoy en día en el seno del Estado, de participar del poder del Estado. Y acuerdan esos derechos y libertades individuales, pero que pueden ser revocados a voluntad cuando quieran, como ya estamos empezando a ver mediante decretos, etcétera, etcétera, o cuando a la señora Merkel le conviene. Pero bueno, como os he dicho, en ese periodo de libertad constituyente, cuando los ciudadanos eligen qué forma de Estado quieren, es cuando se convoca unas elecciones a Cortes Constituyentes. Y los representantes que resultan elegidos son los encargados de hacer una Constitución, que luego también tiene que ser refrendada y aprobada por el pueblo. Y esa Constitución es la que tiene que garantizar que esa estructura formal de la democracia es donde tienen que ir las reglas de juego. Básicamente es eso. Entonces, para resumiros de manera muy sucinta, lo que yo defiendo no es ni las políticas de derechas ni las políticas de izquierdas, porque si no hay reglas de juego de libertad, si no hay libertad política colectiva, todas son socialdemócratas. Todas se basan en un discurso tendente, aspirante a la igualdad y a la libertad, pero que en las maneras de ejercer el poder siempre van a ser tiránicas y siempre a voluntad las van a poder revertir. En cambio, cuando hay libertad política colectiva, como es la nación, como es el pueblo, el que a través de sus representantes hace esas leyes, se garantiza esa libertad para todos y se garantizan esas leyes que evidentemente por mayoría tienden a la igualdad de derechos y oportunidades de todos. Por eso solo cuando hay libertad política colectiva uno puede realmente hacer o bien política de derechas o política de izquierdas. Es decir, para resumir, sería lo que podríamos denominar como las reglas del ajedrez y luego las jugadas. Lo que yo defiendo son las reglas del ajedrez. Yo quiero que las reglas sean honestas, que haya un marco del cual sus políticos no se puedan salir y que garantice la representación política y el control del poder mediante la separación de poderes. Entonces, cuando una vez ya hay esas reglas de juego honestas que garantizan que sean los ciudadanos los que hagan las leyes y que el poder esté controlado, entonces ya a conveniencia o conforme se quiera, las jugadas sí que pueden ser ya conservadoras, progresistas, liberales, etcétera, etcétera. Pero siempre respetando ese marco de la libertad política colectiva. Eso es lo que yo defiendo en este canal y lo que iré explicando en el futuro. Lo cual, como os he dicho, debe ir siempre precedido de un periodo de libertad constituyente. Son las naciones las que tienen que decidir cómo quieren organizar su Estado, que no tiene nada que ver con la nación, ni tiene nada que ver con su decisión de qué es lo que ellos son. Simplemente es una manera de organizar políticamente el Estado, que se traduce después en la ejecución de las leyes, se traduce después en cómo se articulan las leyes que el propio pueblo adopta para sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, sé que son muchas cosas, lo iré explicando de manera muy pormenorizada qué es una constitución, qué es la libertad política colectiva, qué es la libertad constituyente, iré haciendo vídeos de manera muy pormenorizada, explicado temáticamente, pero quería hacer este vídeo para que todos, digamos, tuvierais un mapa general, un esquema general de qué es lo que yo pretendo, que es que no sigáis comprando el discurso de la partitocracia y sigáis votando y participando de un régimen que lo que hace es perpetuar un modelo de Estado heredado exactamente del franquismo, que conserva toda su estructura. Hay que poner unas reglas de juego democráticas que básicamente son la formal democracia, la democracia como forma de gobierno. Y eso es lo que yo pretendo y busco con este canal, despertar esa pequeña conciencia de decir, hombre, es verdad, es que no hacemos nuestras leyes, es que quien hace nuestras leyes son personas que las hacen de manera arbitraria, que las hacen por acuerdos entre ellos, por conveniencia entre ellos y además, en toda oligarquía política, siempre hay detrás una oligarquía financiera. Los seguros, las bancas, las grandes corporaciones mercantiles, que son las que condicionan a esos políticos para que hagan las leyes y gobiernen el país conforme a ellos les conviene. Por eso luego todos los políticos, independientemente del partido que sean, terminan en órganos de administración de estas grandes empresas. En fin, os dejo a continuación la conferencia del Porvenir de España, aunque realmente la conferencia que se hizo en el Ateneo sería la libertad política colectiva, porque don Antonio de lo que habla es
desde su trayectoria política bajo Franco sobre todo y luego en la transición cómo le traicionan y tal, defendiendo las ideas de la libertad política colectiva y de traer a España a la democracia formal. Os dejo este vídeo a continuación para que lo podáis ver cuando una vez publique este. Ya sabéis, si queréis suscribiros al canal, aquí tenéis el botón de suscripción, es la manera de apoyar a los creadores de contenido independiente como yo, y aquí también arriba tenéis otro vídeo para ver la primera parte de este vídeo. Bueno, hasta aquí, salud a todos y república.